Saludos amigos amantes de la astrología, amantes del mundo espiritual. Les habla el profesor Leonardo Díaz, astrólogo metafísico. Puedes encontrarme en mi blog esperolomejor.blogspot.com. Queridos amigos, hoy quiero ofrecerles algunos comentarios sobre el estudio de la carta natal de mellizos nacidos a muy pocos minutos uno del otro. Este es un estudio muy interesante y aprovecho la oportunidad para invitar a los estudiantes de astrología a acercarse al estudio de la psicología transpersonal, al estudio del inconsciente, especialmente en la escuela fundada por el psicólogo y psiquiatra Carl Jung. Ahora bien, cuando les hablo del estudio de cartas natales de mellizo, lo hago con bases muy sólidas, porque soy el hermano mayor de dos mellizos, los cuales estudié y he estudiado profundamente a lo largo de mi vida. Mellizos que solo se llevan 4 minutos uno del otro. Como ustedes saben, el ascendente se mueve muy poco y en 4 minutos y la luna también. Ahora bien, ¿qué sucede en las cartas de los mellizos? ¿Son iguales? Por supuesto, las cartas natales poseen las mismas configuraciones, emplazamientos planetarios y demás. 4 minutos no cambia prácticamente la carta. Ahora bien, ¿qué ocurre? En el estudio de la carta de los mellizos, cuando son criados, por supuesto, juntos, ellos optan en el desarrollo de su personalidad a repartirse los roles. Es decir, uno de ellos protagoniza, manifiesta, hace externa algunas cualidades. El otro, como en la unidad psicológica que ellos dos forman, no tiene espacio psicológico, psicoenergético para manifestar las mismas cualidades, pues interpretan otros aspectos que pasan a ser la sombra del otro. Es decir, en los mellizos encontramos factores comunes. Mis hermanos Leo, los dos del 3 de agosto. Uno de ellos ya falleció. Y cuando uno de ellos fallece, si es en la adolescencia, en las primeras fases de la juventud, producen unos cambios en el otro mellizo, porque empieza a integrar la sombra que había sido desplazada. Pero ya cuando son adultos se producen otros cambios. Solo estoy comentando y siéndoles puntual para provocar en ustedes el estudio en esta dirección. Pues los mellizos, cuando los estudiamos en cartas iguales, idénticas, a muy pocos minutos de diferencia, ellos en sus personalidades, aparte de tener algunos factores comunes por la distribución de los elementos, el balance de los elementos, las preponderancias, las carencias, en fin, lo que los astrólogos sabemos, ellos se distribuyen ciertos roles y en uno vamos a ver de manera notoria algunas características y en el otro otras, que forman parte del mismo aspecto, de la misma configuración que hay en la carta, pero cada uno de ellos va a manifestar de manera clara, patente, reforzada, unas características y el otro otras. Y vamos a ver cómo uno pasa a ser la sombra del otro. Uno puede ser muy rebelde, muy reverde, el otro más amistoso, más obediente, uno muy excéntrico, el otro menos excéntrico. En fin, características que son notables
en cuanto a la agresividad, en cuanto a los asuntos del amor, en fin, todo lo que conocemos y estudiamos. Cuando estudiamos cartas de mellizos, no podemos a simple vista definirlos porque ellos se han distribuido roles. ¿Por qué? Porque se encuentran juntos. Ahora, cuando son mellizos que van a distintas escuelas, se desarrollan con distintos grupos de amistades, cuando se han criado de forma separada, pues ya allí cambia. Cuando uno de ellos muere o desaparece del escenario de la vida del otro, pues empieza o cada uno de ellos individualmente, a integrar ciertos factores que no tuvieron oportunidad de manifestarse plenamente en todos los colores que esa personalidad realmente porta de acuerdo a su mapa natal. Empiezan a emerger cualidades que el otro manifestaba y que ahora pues esos espacios están libres, porque la personalidad empieza a integrarse en esos factores que se encontraban divididos, opacados, sofocados por la personalidad del otro. Incluso siempre hay uno de ellos más dominante. Y este juego que se da entre ellos es lo que he querido comentarles hoy. Porque vi en internet unos comentarios sobre que son idénticos y destinos idénticos y demás. No es así, perdonen. Ellos, de acuerdo también al nivel evolutivo de estas almas que han nacido juntas, ellos se encuentran en un espacio psicológico. Cuando los visten, igual el caso de mis hermanos, incluso mi mamá me ponía la ropa también del mismo color y yo protestaba, porque decía, yo no soy mellizo. Y aquello me generaba una crisis total, porque mi papá con los dos mellizos, cuando salían de sus manos, imagínense el trofeo de su virilidad, hijos mellizos, jimagua que se dice en mi país. Entonces, yo siempre los observaba. Cuando estudié astrología muy joven, con mi maestra, quise profundizar en la carta de mis hermanos. He estudiado a toda mi familia, por supuesto, pero la de mis hermanos, los mellizos. Y siempre mi maestra me decía, en ellos no puedes observar conductas idénticas, porque están en el mismo espacio psicológico, observados por su entorno. Entonces quizá ellos cuando se alejan, si están en escuelas distintas, distintos grupos familiares, te vas a sorprender cómo manifiestan facetas que en presencia del uno del otro, en esos momentos, pues no lo realiza. La psicología humana es muy profunda. Al ser humano, queridos amigos, las reacciones que nos producen la influencia de los astros producen en nosotros proyecciones de diferentes energías, de acuerdo a los espacios psicológicos donde nos encontramos. Lo que todo esto representa, todo lo que nosotros hemos interpretado desde nuestra percepción sobre el mundo que nos rodea. De acuerdo a los escenarios de la vida, pues allí se manifestarán ciertos patrones de conducta, ciertas facetas. Algunas reprimidas tomarán o darán expresión en otra forma, pero siempre desde la esencia, porque la energía reprimida se manifiesta, distorsionada, pero se manifiesta. Y así ocurre con el ser humano. Esto es lo que he querido comentarles hoy. Si estudias mellizo, recuerda por qué ellos necesitan espacios independientes, no ir a la misma escuela, a la misma aula de estudio con el mismo maestro. Ellos necesitan desarrollo social donde existan espacios para que su personalidad se pueda expresar ampliamente. No pueden ellos ser un chiste de los mellizos que se parecen en todo,
porque allí hay una anulación de ciertos fragmentos de la personalidad que se inhiben en manifestarse porque el otro está en el escenario. Y así. Les invito a investigar en este sentido. Investigar las cartas de los mellizos, que no es igual que cartas de personas que nacieron en el mismo día, pero no son mellizos, ni viven juntos, ni ocupan los mismos espacios. Aquellos que están desde pequeñitos son mellizos, idénticos, todo el mundo dice que son idénticos, y se crían juntitos los dos, y todo el mundo espera que sean iguales. Allí hay toda una serie de factores que estudiar, que explorar y que descubrir. Chao.